Las maravillas de Internet, una de las herramientas tecnológicas más importantes de los últimos 40 años y que construyó la sociedad de la información. Bueno, de una sociedad más plural, abierta al diálogo, con cámaras de eco desde luego, bots y haters incluidos. Todos los días, al menos 4.000 millones de personas, sí, la mitad del mundo, invertirán al menos una hora de su vida para interactuar en las redes sociales. Y estas miles de millones de personas publicarán una foto en Instagram, postearán alguna idea en Facebook o bien publicarán un tweet sobre política para debatir encarnizadamente hasta el grado del bloqueo mientras se toman el café de la mañana. Bienvenido a Favor Libertatis, porque en esta ocasión te hablaremos de las redes sociales, la libertad en ellas, su pretendida regulación y censura en el derecho y en el mundo. Del ARPANET a las plataformas de redes. En 1969, el gobierno de los Estados Unidos diseñó un proyecto estratégico militar para conectar la costa del Pacífico con la del Atlántico. Así, se buscaba generar una comunicación inmediata y evitar un ataque nuclear sorpresa por parte de la Unión Soviética. Este modesto diagrama que estás viendo es la semilla del Internet, el ARPANET, y en su desarrollo participaron instituciones académicas como la Universidad de California, Stanford, el MIT y desde luego la Universidad de Harvard. Fue así que pasamos de modestos nodos a crear redes terrestres y luego vincularlas con satélites, para así crear servicios de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones se realizan a través de redes materiales o bien a través del espectro radioeléctrico. La radio y la televisión funcionan con frecuencias, al igual que el Wireless Fidelity, mejor conocido como Wi-Fi o Wi-Fi en la península ibérica. Tal como lo sostiene la doctora Clara Luz Álvarez, las ondas del espectro radioeléctrico se sujetan a las reglas de la física, pero ojo, en el mundo del derecho también se sujetan a las reglas de una agencia de Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que a través de acuerdos trata de regular las ondas y frecuencias y evitar desde luego las interferencias. En México y en varios países, las leyes permiten que autoridades nacionales o bien particulares puedan utilizar el espectro radioeléctrico a través de licencias o concesiones y posteriormente brindar servicios como telefonía o internet. Así, a través del espectro radioeléctrico, diversas personas o empresas ofrecen servicios de internet, que es la vía de circulación de las plataformas o redes sociales. Aunque estas últimas no son concesionarios, sino empresas privadas que ofrecen un servicio de relevancia pública. Desde 2004, empresas Big Tech como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram comenzaron a desarrollarse. Técnicamente son plataformas de interacción en línea, en Internet. Velo de esta manera: Internet es una especie de río largo, ancho y ramificado, sobre el cual hay miles de plataformas o barcos que prestan servicios de interacción y comunicación. Impacto y números. La finalidad de las redes sociales básicamente es la interacción y la comunicación, para crear o compartir contenido digital, ya sean fotos, video, música, mensajes, crear salas de chat, streaming o bien difundir y desarrollar contenidos como aquí en YouTube. Actualmente hay poco más de 270 redes sociales operativas y vigentes a escala planetaria, y seguro vendrán muchísimas más. Si tú eres un joven jurista nacido en el año 2000, seguramente ya eres considerado un nativo digital. Las redes sociales deben su crecimiento a su popularidad y capacidad de adaptación. Por ejemplo, en Facebook, cada mes se conectan 2.700 millones de personas, prácticamente es el 35% de la población mundial, y diariamente entran a Facebook 1.700 millones de usuarios. Lo mismo sucede con YouTube, con más de 2.000 millones de usuarios a escala mundial, y Twitter con poco más de 350 millones. Y es que los números de la empresa de Mark Zuckerberg son para irse de espaldas. Vale, solo para dimensionar, en México, mi país, tenemos 90 millones de ciudadanos en las listas electorales para poder votar. Pues bien, Facebook tiene en México 93 millones de usuarios. ¿Qué tal? Con estos números y capacidad de difusión es significativo el valor comercial, educativo, de interés público o político de las redes sociales. Y es que el fenómeno de masificación y difusión de los mensajes ha comenzado a llamar la atención de gobiernos y de actores políticos que ven en las redes sociales una ventana de oportunidades para difundir también sus mensajes. Pero, cuando comiencen las críticas a las gestiones de los gobiernos y de estos actores políticos, pues bueno, parece que les incomoda y ha llegado el momento de el control de las redes sociales.
Estados Unidos ya intentó regular las redes sociales de manera indirecta, en un principio con la ley SOPA, del acrónimo Stop Online Piracy Act, que en su momento fue cuestionada duramente por Google y Wikipedia. La ley no prosperó. En el 2018, los youtubers europeos trataron de frenar el famoso artículo 13 de la directiva sobre copyright del Consejo de Europa relativo a las citas en la música. Vale, después de todo esto, parecía que las aguas se habían calmado, hasta que llegó Donald Trump y su peculiar forma de expresar sus incendiarias ideas en Twitter. Ojito con esto, ten en cuenta que el presidente de un país como los Estados Unidos no es cualquier persona. Las palabras de un presidente pesan e influyen sobre el resto de los ciudadanos. Después de que el presidente Trump negara la realidad jurídica de su país en las elecciones de 2020, prácticamente se convirtió en el primer desterrado digital, y ello encendió las alarmas en todos los países del mundo. Ten en cuenta que si bien la libertad de expresión impera y no debe haber censura previa, tampoco existe, teóricamente hablando, un derecho de los gobernantes a mentir, a manipular a los ciudadanos, menos aún a confrontarlos. En este 2021, el Ministerio de Justicia de Polonia presentó una iniciativa sobre una ley de la libertad de expresión en las plataformas de redes sociales, para prevenir los abusos de los magnates del Internet y proteger los valores tradicionales. Sí, así como lo estás escuchando. Y es que esta ley crea el Consejo para la Libertad de Expresión, o la censura, ante quien se puede llevar un proceso de apelación por el bloqueo de usuarios o de cuentas. Incluso puede imponer sanciones millonarias, sí, de millones de euros. Vale, ¿dónde he leído esto antes o después? Un poco más al sur, en la Hungría de Viktor Orbán, también se ha propuesto una iniciativa de ley para regular las redes sociales porque, a su juicio, se han limitado las ideas conservadoras y de derecha. Y en Australia se estaba buscando obligar a Google y a Facebook a pagar una especie de impuesto para apoyar al periodismo tradicional. Ojito con esto, de acuerdo con The Economist, a lo largo del año 2020 y este 2021, casi una veintena de países en todo el planeta han intentado realizar reformas a leyes sobre libertad de expresión, internet y redes sociales, aprovechando el contexto de la pandemia. Países como Nicaragua, Filipinas o la mismísima Rusia de Vladimir Putin. Hay algo muy curioso en el mundo, ¿no te parece? No se trata de un problema con el espectro radioeléctrico, tampoco con el internet. Parecería ser que el problema es la difusión de ciertos contenidos en libertad a través de las redes sociales, o bien la restricción de ciertos contenidos a través de la autorregulación de las mismas redes sociales, y que parece que a muchos gobiernos en todo el mundo no les está gustando para nada. ¿Regulación o autorregulación? Cuando tú accedes a una red social, prácticamente estás aceptando una serie de condiciones y cláusulas que tú no has negociado. Se trata en términos sencillos de un contrato de adhesión. Si te gustan y las has leído, pues bienvenido, y si no, pues eres libre de irte. Una vez que tú aceptas los términos y condiciones, no significa que puedas hacer lo que tú quieras. Muchas redes sociales han creado políticas, incluso con algoritmos, para detectar conductas ilegales dentro y fuera del mundo digital. Por ejemplo, la apología del racismo, la discriminación, el lenguaje del odio, el antisemitismo, las amenazas, la pornografía, la inducción a suicidio, contenido no apto para menores. Y aquí es donde entra la autorregulación. En otros casos más conflictivos y dependiendo de los temas, las redes sociales pueden sujetar la jurisdicción a otros estados. Por ejemplo, YouTube sujeta ciertos conflictos a la jurisdicción de una corte federal en el estado de California, técnicamente en Santa Clara. Algunas empresas como Facebook ya cuentan con consejos asesores para decidir qué contenidos eliminar y cuáles conservar. También se reconocen mecanismos de apelación para los usuarios, y así garantizar la libertad de expresión y proteger el derecho a la información de estos usuarios. Lo que ha sucedido en los últimos años es que los estados intentan crear un discurso en donde son las redes sociales las que violan la libertad de expresión, y no son los estados los que restringen la libertad de expresión a través de mecanismos de sobreregulación indirecta, con efectos de censura o mordaza. Del otro lado de la moneda, los países que intentan sobreregular lo que no pueden controlar, podrían encontrarse en que estarían censurando a muchas redes sociales. Ya planteado el debate, parece que ya hay una idea general en el marco de las Naciones Unidas. Atentos con lo que sostiene el relator sobre la libertad de expresión de Naciones Unidas. Los estados tienen la responsabilidad primordial de proteger y respetar el derecho a ejercer la libertad de opinión y de expresión.
En el contexto de la tecnología de la información y las comunicaciones, esto significa que los estados no deben exigir o presionar al sector privado para que adopte medidas que interfieran de manera innecesaria o desproporcionada en la libertad de expresión, ya sea mediante leyes, políticas o medios extralegales. Y es que en no pocos lugares muchos políticos intentan reproducir el modelo polaco, para imponer multas a las redes sociales e incluso autorizarles su funcionamiento, siendo que lo primordial debe ser proteger la libertad y confirmar la autorregulación por parte de las empresas, desde luego en estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios. Así, las redes sociales son vehículos o medios para ejercer ciertos derechos humanos, como la libertad de expresión y el acceso a la información. En contraste, las sobreregulaciones no solo afectan a estas redes sociales, también a la libertad de las personas. Mi opinión personal, bueno, esto es favor libertatis, en favor de la libertad, siempre, sea que nos gusten o no los discursos de algunas personas. El mundo no debe ser un monólogo lineal, ni una cámara de eco. Así, dada la gran cantidad de países que intentan regular o sobreregular la libertad en las redes sociales, no sería descartable que instituciones internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas quizás deberían pronunciarse sobre el tema, pero eso será algo que pasará en el futuro. Finalmente, me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que las redes sociales deben ser reguladas por cada país? ¿O consideras que la autorregulación es la mejor forma de proteger nuestra libertad de expresión? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.